Bueno, en esta clase vamos a mirar cómo se puede hacer un diseño de una leva usando un método analítico, ¿no? Entonces, esto es complementario con lo que miramos en la clase pasada y a partir de, de esas dos clases ustedes pueden hacer el trabajo que les voy a asignar hoy. Bueno, entonces, aquí les muestro una leva. Este método analítico lo voy a ilustrar con el diseño de levas con seguidor de cara plana. En la anterior clase nosotros lo hicimos con seguidor de rodillo. En esta ocasión tenemos un seguidor de cara plana. ¿Listo? Entonces, en este punto se ha dibujado la leva de tal forma que esta línea de referencia OM coincida con la posición donde el ángulo A vale 0. Esa es una posición de referencia. Miren que en este caso el seguidor está en la posición más baja, que es cuando la leva toma el radio más pequeño, que es el radio R sub 0, o sea, el radio base, ¿no? ¿Listo? Bueno, además, con respecto a esta línea OM, se ha definido un ángulo G, ¿cierto? Ese ángulo G es un ángulo que nos caracteriza el punto de contacto de la leva con el seguidor. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya está la leva en otra posición. Noten que esa línea OM ya se ha corrido, ya se ha girado, ya no está en A igual a 0, sino que ya se ha girado un ángulo A, esa línea OM. Y el ángulo G también ha cambiado, es decir, el ángulo que describe el punto de contacto de la leva con el seguidor, pues ya está en otro punto, ¿no? Y ese ángulo lo estamos midiendo respecto a esta línea OM, ese ángulo G, ¿no? Bueno, además aquí podemos notar otras variables, por ejemplo, noten que aquí esta línea de contacto, la proyección o digamos la distancia que hay entre el centro de la leva y ese punto de contacto es una distancia R, y la proyección de esa distancia R sobre la línea horizontal sería esta distancia D. ¿Listo? Bueno. Además, noten otra cosa. Esta HDA, que se define aquí, sería igual a ¿qué? Nosotros en la clase pasada hablábamos de FDA, que era la función de desplazamiento, ¿cierto? De hecho, nosotros aprendimos a calcular esta FDA para diferentes posiciones, tanto para ascenso como para descenso o para reposo. Entonces noten que en este caso, si definimos el movimiento del seguidor con esta función HDA, entonces nos daríamos cuenta que aquí hay una relación entre HDA y FDA, ¿no? Entonces, esta HDA sería igual a FDA más el radio primitivo de la leva, lo cual está aquí, ¿no? Bueno, noten también que si nosotros hacemos un análisis cinemático, por ejemplo, la velocidad a lo largo de esta línea vertical, esta línea de contacto, la velocidad de la leva, pues estaría dada por la velocidad angular de la leva multiplicada por esta distancia, por OQ, que es lo que aparece aquí. Entonces, aquí A punto es la velocidad angular de la leva, lo cual sería igual a A por D. ¿Listo? Por una parte. Por otra parte, si nosotros notamos o tratamos de calcular la velocidad del seguidor, pues tendríamos que derivar esta función h, que es la posición del seguidor, respecto al tiempo. Aquí aparece h punto,
Y eso implicaría que tendríamos que derivar esta función que está aquí adentro. ¿Cierto? Como r sub 0 es una constante, entonces llegaríamos a la conclusión de que h punto, o la velocidad de h, sería igual a la velocidad angular de la leva por f' de a, ¿no? Aquí uno tiene que aplicar la regla de la cadena. La derivada de FA con respecto al tiempo sería igual a derivada de FA con respecto a A por la derivada interna, que es derivada de A con respecto al tiempo. De ahí sale esta expresión, ¿no? Bueno, y pues notando que en este punto, pues la leva debe tener en esta línea, a lo largo de esta línea, la misma velocidad que el seguidor. Entonces podemos igualar velocidades ahí. BL sería igual a BS. Y entonces eso implicaría que esta velocidad que está acá debería ser igual a esta que está acá, que es lo que aparece aquí. Noten que en ambas aparece la velocidad angular de la leva. Entonces, finalmente, de aquí sacamos que esta posición D, esa distancia D, es igual a f' de A. O lo que quiere decir es que esa proyección del punto de contacto sobre una vertical es igual a la derivada de A, ¿cierto? ¿Y eso qué nos implica? Pues eso nos implica que cuando esta f' es positiva, este D va a estar hacia la derecha, con respecto a la línea de referencia del seguidor. Cuando esta derivada sea negativa, el punto de contacto va a estar a la izquierda. Y además, el máximo, la distancia máxima, pues va a estar dada por la derivada máxima, por una parte, y la distancia mínima va a estar dada por la derivada mínima, de tal forma que nosotros, si sabemos, si tenemos estas derivadas, podríamos calcular la longitud total que necesitamos, o la longitud mínima que se necesita en el seguidor para que cuando la leva esté rotando, pues no se vaya a salir o no se vaya a quedar por fuera de la línea de contacto teórica que debería tener, ¿no? Por una parte. Entonces ya tenemos un primer resultado. Es cómo calcular la longitud del seguidor a partir de esta función. ¿Listo? Bueno. Por otra parte, noten aquí lo siguiente. Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, esta distancia D, nosotros podríamos relacionarla con R, ¿no? Entonces nosotros aquí podríamos saber, por ejemplo, que la proyección de esta R sobre la horizontal sería igual a D. Entonces, R por el coseno de este ángulo que aparece, que estaría aquí, entre esta línea y esta, por el coseno de este ángulo sería igual a D. Entonces, ¿cuál sería este ángulo que aparece aquí, entre esta línea horizontal y esta? Pues sería A más G menos pi medios, ¿no? Que es lo que aparece aquí. A más G menos pi medios. Entonces, aquí recapitulando, R por coseno de este ángulo que ya acabamos de determinar es igual a D. Y como sabemos que D es igual a F', pues de una vez aquí lo igualamos. Por una parte, eso respecto a la componente horizontal. Si hacemos lo mismo pero con la componente vertical, nos vamos a dar cuenta que esta componente vertical, que en este caso sería h de a, está relacionada con R también, y entonces si hacemos R por el seno de este ángulo, pues va a ser igual a h de a. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí, no? Y además, como sabemos que h de a es igual a R más f de a, pues aquí también lo igualamos. Entonces ya tenemos estas dos expresiones. Finalmente, ¿qué es lo que necesitamos obtener? Nosotros necesitamos obtener R y G para todas las posiciones, para todos los ángulos de rotación de la leva, desde 0 hasta 360. ¿Con eso qué obtendríamos? Con eso obtendríamos las coordenadas polares que definen el perfil de la leva.
Entonces, de estas expresiones necesitamos despejar R y G. ¿Cómo lo hacemos? Hay que manipular estas expresiones matemáticamente. Entonces, por ejemplo, ¿a qué es igual el coseno de un ángulo menos pi medios? ¿Y a qué es igual el seno de un ángulo menos pi medios? Entonces, ese es el primer resultado que vamos a obtener. Esto, el coseno de este ángulo menos pi medios se convierte en seno, y el seno de este ángulo menos pi medios se convierte en coseno, ¿no? Primer resultado. ¿Qué otra cosa se puede hacer aquí? Se puede, por ejemplo, ustedes saben que la tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno, es decir, que podemos esta ecuación dividirla entre esta, seno sobre coseno es tangente, entonces la tangente de A más G sería igual a esto sobre esto, ¿no? Y entonces, como lo que quiero despejar es G, pues aquí aplico tangente inversa a ambos lados, al cotangente, acá me queda A más G, acá me queda A más G, finalmente pues tengo que despejar G, entonces este lo paso al otro lado a restar, y me queda G como esta expresión, ¿no? Entonces ya tengo el ángulo G como función de parámetros que son conocidos. ¿Listo? ¿Me falta qué? Me falta R, ¿no? ¿Cómo despejo R? Entonces parto otra vez de las mismas ecuaciones que ya habíamos determinado originalmente. Noten que aquí podemos utilizar una identidad trigonométrica. Ustedes saben que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, si esto lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, entonces nos quedaría así, ¿no? Esto al cuadrado más esto al cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. Aquí nos queda, factorizaríamos un R, y esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Esto se hace un 1, y de aquí podemos despejar R, y ahí estaríamos listos, tendríamos las coordenadas polares que definen el perfil de la leva, tanto G como R. Estas ecuaciones las metemos en el Excel o en un programa, y podemos dibujar el perfil de la leva analíticamente sin tener que hacer ningún dibujo o especial, ¿no? Sino simplemente se podría meter las coordenadas polares y definir el perfil de la leva analíticamente. ¿Hasta ahí alguna duda del procedimiento que hemos hecho? Bueno, entonces, no hay dudas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a usar el mismo diagrama de desplazamiento que usamos en el ejemplo anterior, en el ejemplo de la clase pasada, que era este. Un ascenso, un descenso, ¿cierto? Aquí teníamos un descanso y acá tenemos un descanso. Listo. Entonces, si ustedes se acuerdan, en este primer tramo teníamos, por ejemplo, según esta definición, teníamos primero una función parabólica, ¿cierto? La función parabólica viene definida por dos ecuaciones, una que va hasta aquí, hasta la mitad, hasta 45 grados en este caso, y de aquí hasta 90 iría otra, ¿cierto? Esas funciones nosotros las definimos en la clase pasada. Estarían aquí, ¿no? Esta que está definida entre 0 y pi cuartos, o entre 0 y 45 grados, y esta que está definida entre pi cuartos y pi medios, o entre 45 y 90 grados, por una parte. Y teníamos otra, era esta, la que describe el descenso. En este caso, yo había utilizado esta función cicloidal dada por esta expresión. Entonces, recuerdan que pues esa función cicloidal tocaba modificarla, aquí ya está modificada, entonces se le anteponía un L, menos, aquí menos, tocaba, como está arrancando desde pi, tocaba restarle el ángulo de arranque, que era pi, y como llegaba a 3 pi medios, entonces 3 pi medios menos pi menos el ángulo de arranque, ¿no? Igual acá también se modificaba, había que restarle el ángulo de arranque y el ángulo de llegada, ¿no? Listo. Esas son las funciones, pero noten que en las ecuaciones que nosotros desarrollamos aquí,
pues no solo aparece f de a, sino que aparece f' de a. Eso significa que estas funciones pues hay que derivarlas también para poder determinar el perfil de la leva, ¿no? Entonces, si tenemos f de a como esta y la queremos derivar, entonces, ¿cómo la derivamos? Este 2 baja, ¿cierto? Entonces, esto se convierte en un 4. Entonces, este 2 baja aquí, queda esta función igualita aquí, y hay que multiplicarle por la derivada interna. La derivada interna sería, en este caso, 1 sobre pi medios. Reorganizando, esto quedaría de esta forma. Esta sería la derivada de la primera función que obtuvimos. Si hacemos lo mismo con la otra función, tendríamos, esta es la función que teníamos para el segundo tramo. Entonces, derivamos esto, igual aquí la derivada de una constante 0, aquí tengo un menos 2L, ¿cierto? Este 2 baja, bueno, entonces aquí quedaría este 2 baja, menos 4L, este pi medios cuadrado pues queda aquí, la derivada de esto, ya bajo el 2, queda intocable, y la derivada interna de lo que está aquí adentro es menos 1. Entonces así quedaría, este menos con este menos se vuelve, hacen un más, ¿no? Ese producto se convierte en más y entonces la función quedaría así, derivada, ¿no? Y finalmente tendríamos que derivar esta de acá. Entonces esta es un poco más larga, la derivada, pero bueno, tampoco es no tiene ningún misterio. La derivada de esta función, la derivada de una constante 0, derivada de esta función, aquí cuando se multiplican los pi se cancelan, 3 pi medios menos pi, eso es pi medios, queda aquí un pi medios, con este pi se cancela, sube un 2 aquí, y la derivada de a pues es 1, entonces aquí queda 2L sobre pi, por una parte, menos por menos más, aquí tenemos un más, L sobre pi sobre 2, la derivada del seno es el coseno. Si aquí simplificamos lo que está aquí adentro, entonces tengo 2pi, acá 3pi medios menos pi medios, eso es pi medios acá abajo, se nos cancela el pi, sube un 2, entonces queda 4, listo, y la derivada interna de lo que está aquí adentro sería 2pi sobre pi medios, entonces aquí finalmente queda un 4, con este 2 se cancela un 2 ahí, y quedaría así, ¿no? Esta sería la derivada. Listo, entonces si tenemos ya las derivadas, ¿qué es lo que hacemos? Entonces nos vamos aquí a este diagrama de desplazamiento, aquí ya teníamos definido f de a, que se los pasé en en la anterior clase, pero no hay ningún problema, se los vuelvo a compartir, de pronto los que no lo tengan ahí, para que trabajemos en esa hoja. ¿Listo? Ahí se los he vuelto a compartir. Bueno, entonces vamos acá a la hoja, otra vez. ¿Ya la tienen ustedes ahí en el WhatsApp? ¿Listo? Bueno, espérenme un segundito. Sí, ahí está, ¿no? En el grupo de séptimo está listo. Entonces, ¿qué deberíamos meter aquí? Pues obligatoriamente nos toca calcular las derivadas, ¿no? Pero las derivadas ya las tenemos, entonces no hay ningún problema. Aquí tenemos la primera, ¿no? Entonces, esta primera la voy a meter acá. Bueno, entonces aquí voy a abrir otra columna. Otra columna que la voy a llamar f' de a.
f' de a. Y esa f' de a qué sería igual. Miren, aquí está, ¿no? Solo necesito la parte de arriba. Listo. F' de a sería igual a 4 por L. L es esto, ¿cierto? Por A. A está acá en radianes. Dividido pi al cuadrado, ¿no? Ah, perdón, es pi medios al cuadrado. ¿Listo? Y esto sería igual, esa función aplicaría hasta cuando A vale 45 grados. ¿Listo? Que sería el primer tramo. Profe, qué pena, ¿podría poner la fórmula otra vez? La fórmula estaría aquí, vamos a verla. Voy a tratar de hacerla un poquito más grande para que la miren mejor. Es esta, ¿no? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, Ujú. sigamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a introducir la siguiente, que era esta. Bueno, entonces quito esta, vamos con la otra. O sea, entre 45 y 90 grados aplica esta, ¿no? Entonces sería igual a ¿qué? Sería igual a 4 por L, la referencia fija, L, sobre pi medios al cuadrado por pi medios, que estaría acá, también es fijo. Si quieren lo pueden digitar, menos A, ¿no? Menos A, que sería este. Listo. Y aquí vamos hasta acá. Listo, ahí está perfecto. Miren que empieza la derivada, empieza en 0, termina en 0, ¿no? Y ahí les amplifico esa fórmula para que la copien, ¿no? Esta, ¿no? La fórmula que introduje ahorita. Bueno, le pueden tomar un pantallazo también y ahí lo van copiando poco a poco. Listo. Entonces, esa es la función ahí. Bueno, en este rango, entre 90 y 180, la función es constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces podemos completar esta columna así. Llegar aquí hasta 180. En 180 ya tendríamos que introducir la otra función, ¿no? O sea, la función de la derivada de esta parte de aquí. Bueno, entonces esa función no está, la tengo por acá. Es esta, ¿no? Entonces la tengo aquí. Esa función, será un poco más pequeña.
Listo, ahí está. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A menos 2 por L, L está acá. Ponerle pesos, porque es una referencia fija. Sobre pi. Más 2 por L. De una vez voy a ponerle aquí pesos, B, pesos 1, creo que es la misma. Perdón. Sobre pi. Por coseno de 4 por A, que es esto, menos pi. Y aquí cerré ese paréntesis. Creo que me falta este. Listo. Ahí está, ¿no? Miren que también arranca en cero. Esa es una buena indicación de que está bien puesta la fórmula. Y debería llegar y también llegar a cero, ¿no? Bueno, ahí está llegando a cero. Parece que las cosas van bien. Y la derivada de 0, 0 es una constante, pues también es cero. Bueno, entonces aquí les agrando un poco la fórmula para que la copien. Esta es la fórmula de la derivada del descenso, ¿no? Bueno, espero que la hayan copiado. Noten aquí varias cositas. Entonces, nosotros en la presentación, lo que acabamos de mirar, mirábamos que la longitud del seguidor estaba relacionada con la derivada, ¿no? Mírenlo. Entonces, miren que la derivada ya la tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí, en este tramo, ¿cuál es el valor máximo que toma esa función? Creo que se lo puede ver así de una, pero pues, lo voy a sacar con la función. 12.73 sería el máximo en este tramo. O sea que en ese tramo, el punto de contacto va a estar por este lado y se necesita que mínimo el seguidor en ese tramo tenga una longitud de 12.73 milímetros en este caso. Vamos a ver cuánto se necesita hasta acá, ¿no? Por el otro lado. Entonces, el mínimo en este tramo de acá es más o menos parecido, también es 12.73, ¿no? Entonces, en este caso, ¿el seguidor de cuánto debería ser? Mínimo, el ancho total, o la longitud total del seguidor. Debería ser este valor más este, ¿no? O sea, 25.46 milímetros debería ser lo mínimo. Pongámoslo aquí. La longitud total del seguidor debería ser mínimo 25.46 milímetros. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Muchachos? ¿Sí Profe, están? Ajá. ¿en qué parte involucra el RO? ¿El qué? ¿El RO? Sí, Ah, ya, profe. ya vamos para allá. Ya vamos para allá, Diego. Entonces, Diego me hace una pregunta que es importante. Bueno, ¿dónde metemos el RO?
donde metemos el RAW. Y es aquí, ¿no? Mírenlo. O sea, para poder dibujar el perfil de la leva, necesitamos calcular este ángulo G en radianes y este ángulo R. ¿Cierto? Y perdón, ángulo R no, sino esta distancia R. Estas serían las coordenadas polares que definen el perfil de la leva. Estábamos hablando de las coordenadas polares que definen el perfil de la leva, tanto G como R. Entonces mira, Diego, que aquí entra RO, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí otras columnas. Vamos a abrir aquí R en milímetros y G en radianes. Bueno, entonces, ¿a qué sería igual R? Voy a meter aquí la ecuación. Sería igual a f' de A al cuadrado, o sea esto, f' al cuadrado, más RO, esta es una referencia fija, más f de A, es esto al cuadrado, y todo esto, raíz, ¿no? O sea, que es equivalente a elevarlo a la 0.5. Entonces ahí también, agrando la... Eso sería igual a R, ¿no? Listo. Ese sería R, al cuadrado, esto al cuadrado, y esto al cuadrado, y todo eso a la 0.5. Creo que está bien, ¿no? Bueno, entonces esto lo aplicamos a toda la tabla. Ahí tendríamos, bueno, ahí tendríamos las coordenadas de R. Igualmente deberíamos meter aquí, ingresar, perdón, el ángulo G, que proviene de esta operación. Entonces G va a ser igual a menos A, ¿dónde está? A está aquí, menos A, más arcotangente, arcotangente de f' de A, está aquí, dividido, menos RO, que es una referencia fija, más f de A. Creo que ahí está. Bueno, aquí tengo G. Y esto lo replicamos para toda la tabla, ¿no? Entonces, no miren que ahí ya ya tendríamos las coordenadas polares que definen el perfil de la leva, ¿cierto? ¿Qué dificultad hay con eso? Bueno, sí, hay muchos programas que les pueden dibujar ese perfil con coordenadas polares, ¿no? En este caso creo que en Excel es más fácil dibujarlo con coordenadas cartesianas, entonces voy a cambiar este radio y este ángulo que están en coordenadas polares, los voy a pasar a X y Y, que serían coordenadas cartesianas. ¿Cómo hacemos eso? X y Y
pues simplemente X sería igual al radio por el coseno del ángulo, y Y sería igual al radio por el seno del ángulo, ¿no? Entonces aquí tendríamos esto, lo podríamos aplicar acá. Listo. Y vamos a ver si nos quedó, si nos da un perfil de leva razonable, ¿no? Entonces ya podemos hacer la gráfica, insertar aquí la gráfica, voy a dibujar aquí el perfil de la leva. Bueno, parece que está bien, ¿no? Entonces ahí hemos obtenido el perfil de la leva, que se ajusta a este problema. Ahora, algo que les aconsejo es que no vayan a tomar el perfil de aquí de la gráfica que hace aquí en Excel, porque en Excel no hay una proporcionalidad entre los ejes Y y X. Entonces, lo mejor es estas coordenadas exportarlas a algún programa de dibujo y dibujarla ahí, ¿no? Pero, como se pueden dar cuenta, pues aquí ya podemos ver una forma razonable del perfil de la leva. Noten que aquí sí es un poquito más fácil, como ya está parametrizada esta leva, en términos del radio base, nosotros lo podríamos ir bajando, ¿no? Por ejemplo, 20. Miren que cuando ya lo bajo mucho, miren lo que pasa con el perfil, ¿no? Se degenera. Entonces aquí, por ejemplo, ya esto ya no sería satisfactorio, ese radio base. Entonces, ese digamos que sería un criterio que tendríamos aquí. Ya visualmente podríamos mirar para qué valores mínimos de R tenemos un perfil continuo, ¿no? Y entre más grande, pues sea R, mejor. Pero pues normalmente tenemos esa restricción, porque entre más grande R, pues esto va a ser como más curvo y más continua esa forma, ¿no? No sé si tengan alguna duda ahí, hasta ahí. Bueno, entonces, esta se las voy a volver otra vez a pasar a ustedes. Ya pues los que no la tienen, los que no la pudieron, entonces se las voy a pasar de todas formas, ya modificada, para que la revisen, ¿no? Bueno, esta ya es una versión más actual, esta, ¿no? Listo. Bueno, entonces hasta ahí tenemos el perfil de la leva. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede pasar esto a un programa de dibujo? Algo que yo suelo hacer es, por ejemplo, aquí copio las coordenadas X y Y. Y las guardo. Bueno, ahí las guardé. Y, por ejemplo, aquí en Inventor, en SolidWorks también se puede hacer lo mismo, no solo que en SolidWorks hay que hacer un paso adicional, pero es algo parecido. Bueno, ya lo tengo aquí.
Aquí creo que le puedo dar iniciar un boceto y le puedo dar directamente exportar puntos de Excel. Entonces aquí tengo las coordenadas de la leva. Vamos a ver si la reconoce automáticamente. Ah, bueno, ahí están, ¿no? Miren. Ahí están las coordenadas de la leva. Ya están. Simplemente lo que tendría que hacer yo aquí es crear una spline. Creo que por ahí toca un punto que no era. Bueno, creo que este punto no lo toqué, ¿no? Bueno. Bueno. Yo las... No, es una cobija azul, porque ese es de allá arriba. Pero no importa, sí. No, esa no, esa es de... Estaba tirada aquí en el piso, ¿la tiramos? Se lo quitó de... No, ya la llevaron, ya la llevaron. Bueno, tengo dificultades para hacer ese spline. Normalmente no es tan complicado, pero bueno. Están aquí apareciendo varios puntos. Hay que hacer la ensalada que hicimos ayer, ¿no? La ensalada con la lechuga. Y que le digo, y el juguito. ¿Cómo? Demora, porque hay hartas no. Sacar a los nudos que están congelados. No quedé muy contento con ese spline, pero bueno. La idea es esa, ¿no?
La idea sería hacerla continua porque aquí me tocó cortar algunos tramos. O sea, empezar. Bueno, entonces ya está la plana ahí. Esperemos que haya quedado cerrada, porque si no queda cerrada. Bueno, creo que sí, ¿no?